La verdadera transformación no ocurre en la superficie, sino en las profundidades de nuestro ser, donde el alma se encuentra con su propia verdad y florece en autenticidad. Este libro, nacido del corazón de un autor desconocido, es una invitación a emprender un viaje interior, un viaje hacia la esencia de lo que significa ser verdaderamente humano. A través de estas páginas, el lector es guiado en una exploración profunda de la vida, donde la espiritualidad, la sanación emocional y la autenticidad se entrelazan en un tejido delicado pero poderoso. Cada capítulo es una reflexión íntima que desafía al lector a mirar más allá de las experiencias y a conectarse con su verdad más profunda. Este libro no ofrece respuestas fáciles, sino que invita a la autoobservación y a la meditación como herramientas para descubrir el yo interior, sanando las heridas del pasado y abrazando una nueva vida de autenticidad. Con un enfoque y una prosa cargada de profundidad emocional, esta obra se convierte en un compañero fiel en el camino hacia la plenitud. Un recordatorio constante de que, aunque el viaje sea difícil, cada paso nos acerca a la verdadera paz y libertad. Capítulo 1. Bienvenida a la vulnerabilidad. Querido lector, te invito a adentrarte en un espacio donde la vulnerabilidad no solo es aceptada, sino celebrada. En una sociedad que frecuentemente glorifica la fuerza exterior y la invulnerabilidad, es crucial recordar la grandeza que existe en mostrarnos tal cual somos, con todas nuestras heridas y cicatrices. Durante mucho tiempo fui prisionero de mis propias expectativas y de las ajenas. Intenté conformarme a una imagen de éxito que, aunque brillante por fuera, estaba vacía por dentro. La llegada de mi hija Isabel, a mis 42 años, desmoronó esa fachada cuidadosamente construida. Fue un placer abrupto y doloroso, pero también una oportunidad para redescubrirme. Isabel, con su inocencia y pureza, se convirtió en mi espejo más implacable y mi maestra más sabia. A través de ella comprendí que mis luchas internas no eran signos de debilidad, sino de humanidad. La depresión posparto que experimenté no fue un enemigo a ser derrotado, sino un mensajero que me invitaba a mirar más allá de las superficialidades y a confrontar mis miedos más profundos. En este prólogo, quiero compartir contigo la esencia de este viaje hacia la autenticidad. No pretendo ofrecer soluciones rápidas ni respuestas fáciles, pues cada camino es único y personal. Sin embargo, espero que mis palabras puedan servir de guía y de consuelo, un recordatorio de que no estamos solos en nuestras batallas internas. La vulnerabilidad es la llave que abre las puertas de nuestra verdadera esencia. Nos permite conectar con los demás de una manera genuina, trascendiendo las barreras del ego y del orgullo. En este libro desgranaremos las experiencias que me han llevado a abrazar mi vulnerabilidad, explorando los paisajes emocionales que se revelan cuando dejamos caer nuestras defensas. Es un viaje que requiere valentía, pues implica aceptar nuestras sombras junto a nuestras luces, pero es también un viaje que nos recompensa con una comprensión más profunda de nosotros mismos y de aquellos que nos rodean. Al abrirnos a nuestra vulnerabilidad, descubrimos la belleza en lo imperfecto, la fuerza en lo frágil y la conexión en lo compartido. He aquí entonces una invitación a caminar juntos por este sendero de autoexploración y autoaceptación, que mis experiencias puedan resonar contigo y ofrecerte un faro de esperanza en los momentos de oscuridad. Que encuentres en estas páginas el valor para abrazar tu propia vulnerabilidad y, a través de ella, la grandeza de tu ser. Capítulo 2. El inicio del viaje. Navegando una crisis de mediana edad. En algún momento, en la inquietud de la noche o en el fragor del día, la vida que hasta entonces habíamos avanzado con una regularidad casi predecible se desmorona. Es un desmoronamiento silencioso, insidioso, que se siente más como una pérdida de rumbo que como un cataclismo evidente. En la crisis de la mediana edad, ese fenómeno tan temido y tan poco comprendido que llega con un ladrón en la noche, robando la seguridad
y dejando en su lugar un abismo de dudas, miedos y preguntas sin respuesta. Este viaje, que comienza con una sensación vaga de insatisfacción, rápidamente se convierte en una travesía a través de un paisaje emocional desconocido. Lo que antes parecía suficiente, la carrera estable, la familia, las rutinas consolidadas, de repente se revela como una serie de roles que hemos jugado sin cuestionar. Un guión que hemos seguido sin darnos cuenta de que lo que no habíamos escrito nosotros. La crisis de mediana edad es, en su esencia, una confrontación con el tiempo. Es el momento en el que el pasado se convierte en un espejo que refleja no solo nuestras elecciones, sino también nuestras omisiones, los caminos no tomados, los sueños no realizados. El futuro ya no parece una extensión infinita de posibilidades, sino un horizonte limitado, un recordatorio constante de nuestra finitud. En esta realización, nos encontramos navegando un mar de incertidumbre, donde cada ola nos confronta con preguntas profundas. ¿Quién soy realmente más allá de los roles que he desempeñado? ¿Qué es lo que quiero de la vida ahora que en tiempo se siente más precioso? ¿Qué significa el éxito cuando ya no se mide por logros externos? Estas son las preguntas que emergen en el silencio de una crisis de mediana edad, preguntas que no pueden ser respondidas con fórmulas simplistas. Es aquí donde comienza el verdadero viaje, un viaje hacia el interior, hacia el redescubrimiento del yo olvidado. Navegar esta crisis no es fácil, implica un desmantelamiento de las estructuras que han sostenido nuestra identidad, una desconstrucción de las narrativas que hemos contado. Es un proceso que puede parecer aterrador, pero es precisamente en esta reconstrucción donde reside la oportunidad de transformación. Al dejar ir las viejas identidades y los viejos miedos, hacemos espacio para lo nuevo, para lo que verdaderamente resuena con nuestra alma. Este proceso de muerte y renacimiento nos invita a redefinir nuestras prioridades, a reconectar con los sueños que hemos dejado atrás y a forjar un nuevo camino basado en nuestra propia verdad. Este viaje no tiene final claro. No hay un destino al que llegar, porque el viaje en sí es el propósito. Nos lleva a través de las corrientes de la vida, a veces turbulentas y a veces calmadas, pero siempre hacia un mayor entendimiento de quiénes somos y de lo que realmente significa vivir. Capítulo 3. La bici que salvó mi vida. Encontrando terapia en el movimiento. En el vasto entramado de la vida, hay momentos en el que el destino se presenta con un instrumento de redención tan mundano como una bicicleta. Esta sencilla máquina de 2 ruedas se convirtió para mí en el hilo conductor que me sacó del abismo más oscuro y me devolvió la conexión con el presente. Pedalear, ese acto rítmico y constante, se transformó en una suerte de mantra físico. Cada vuelta de la rueda era un paso más hacia la sanación. El paisaje urbano, antes sombrío y opresivo, se disolvía en un flujo constante de un movimiento y respiración. El simple hecho de moverme hacia adelante simbolizaba mi lucha por escapar de la desesperación que me atenazaba. Hay una alquimia secreta en la combinación de esfuerzo físico y liberación mental. Con cada giro de la rueda, destilaba la angustia acumulada y la transformaba en energía más pura. El viento en el rostro, el latido acelerado del corazón, el sudor que apapaba mi piel, todo me recordaba que estaba vivo. El ciclismo se convirtió en mi confesionario ambulante, un espacio sin palabras, donde podía vaciar mi alma sin temor a ser juzgado. La soledad de la carretera me enfrentaba a mis pensamientos más oscuros. Los miraba de frente y en ese acto de valentía silenciosa comenzaban a perder poder sobre mí. Fue en esos viajes solitarios donde entendí que el verdadero enemigo no era la depresión en sí, sino la inacción. La bicicleta me devolvió la capacidad de avanzar, de superar los obstáculos, no solo físicos, sino emocionales. Cada colina que ascendía era una metáfora de la vida y cada descenso, una recompensa por no rendirme.
La bicicleta se convirtió en un símbolo de mi resiliencia, en mi confidente, en mi compañero de viaje en la ardua travesía hacia la recuperación. Para otros era solo una bicicleta. Para mí, era el vehículo que me rescató de la oscuridad y me devolvió a la vida. Si alguna vez has sentido que el peso del mundo es demasiado para soportarlo, te invito a buscar tu propio vehículo de sanación, sea cual sea, porque al final lo que importa no es el medio, sino el movimiento. Capítulo 4. Enfrentando las heridas de la infancia, rechazo y abandono. Hay cicatrices invisibles que nos marcan desde la infancia, heridas que aunque cicatrizadas en la superficie, siguen supurando en lo más profundo de nuestro ser. Estas heridas, a menudo selladas, con un silencio impuesto por la vergüenza o el dolor, se convierten en sombras que nos persiguen en la edad adulta, dictando nuestras emociones, nuestros miedos y nuestras relaciones. De entre todas las heridas posibles, las del rechazo y el abandono son quizás las más profundas, las que dejan las grietas más difíciles de sanar. Mi propia infancia no tuvo exenta de tales heridas. Nací en un hogar donde el amor, aunque presente, era frugal en su expresión. Mi madre, una mujer de carácter fuerte y de pocas palabras, estaba muy inclinada a la disciplina que a las caricias. No la culpo por ello, pues sé que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Pero para un niño, el lenguaje del amor es diferente. Es un lenguaje de abrazos, de palabras suaves, de miradas que transmiten seguridad y de aceptación. Y cuando ese lenguaje no es hablado, el niño no comprende la lógica adulta. Solo siente el frío del rechazo y el vacío del abandono. Llegué tarde a la familia, cuando mis hermanos ya eran adultos. Me encontré perdido en un mundo que no tenía espacio para mí. Mi llegada, lejos de ser celebrada, pareció ser una carga más para una madre ya agotada por la vida. Nunca hubo un momento en que ella no estuviera allí físicamente, pero su ausencia emocional se sentía en cada esquina de la casa. Los hermanos, ocupados en sus propios mundos, tampoco pudieron llenar ese vacío. Y así aprendí a navegar en la soledad y a construir murallas alrededor de mi corazón para protegerlo de un mundo que sentía hostil y distante. Pero esas murallas, aunque protectoras en la infancia, se convirtieron en prisiones en mi adultez. El rechazo que sentí en mi hogar se filtró en todas mis relaciones posteriores. Cada amor, cada amistad que se enfrentaba a la misma prueba. ¿Me aceptarás o me abandonarás? Era como si cada relación fuera una repetición del drama original, una búsqueda desesperada de aquello que nunca obtuve en mi niñez. Y cada vez que una relación fracasaba, se reabrían las viejas heridas y el dolor se hacía más profundo, más lacerante. Es fácil pensar que el tiempo cura todas las heridas, pero eso es un mito. El tiempo por sí solo no es suficiente. Las heridas de la infancia, si no son confrontadas y sanadas, se convierten en una base de nuestras inseguridades, de nuestras ansiedades y de nuestros fracasos repetidos. En mi caso, no fue hasta que enfrenté estas heridas cara a cara que pude comenzar a liberarme de su control. Comprendí que no podía seguir culpando a otros por el rechazo y el abandono que sentía. Debía asumir la responsabilidad de mi propia sanación. Confrontar estas heridas no fue un proceso doloroso y largo, un viaje que me llevó a revivir recuerdos que había intentado enterrar durante años. Pero ese dolor encontré la semilla de la sanación. Al darme permiso para sentir el dolor del niño que fui, comencé a liberar la carga emocional que había llevado durante tanto tiempo. Comprendí que el rechazo y el abandono no eran pruebas de mi falta de valor, sino reflejos de las limitaciones emocionales de aquellos que me rodeaban. Mis padres, mis hermanos, hicieron lo mejor que pudieron y no me correspondía a mí cargar con sus propias carencias. A medida que avanzaba en este camino de sanación, me di cuenta de que la llave para liberarme
de estas heridas no estaba en busca de la aceptación de los demás, sino en aprender y aceptarme a mí mismo. Aceptar a mis propias vulnerabilidades, mis propias imperfecciones, y a comprender que el valor de uno no depende de la aprobación externa. La verdadera sanación comenzó cuando dejé de buscar fuera lo que solo se puede encontrar dentro de mí. Aprender a sanar y el rechazo y el abandono fue una esencia, un acto de amor propio. Fue entender que, aunque no podía cambiar el pasado, podía elegir cómo vivir el presente. Podía decidir no permitir que las heridas de la infancia dictaran mi vida adulta. Podía finalmente derribar las murallas que había construido y permitirme ser vulnerable, ser abierto al amor sin temor a ser herido de nuevo. Enfrentar estas heridas no significa que el dolor desaparezca por completo, pero sí significa que ya no tiene el mismo poder sobre mí. Ahora sé que, aunque las cicatrices permanezcan, son un testimonio de mi resiliencia, de mi capacidad para superar incluso las experiencias más dolorosas. Y en esa resiliencia he encontrado la fuerza para seguir adelante, para construir las relaciones más saludables y para vivir una vida más plena y auténtica. Así, te invito a ti, lector, a que también te enfrentes a tus propias heridas, a que no temas mirar dentro de ti y reconocer el dolor que llevas, porque en ese reconocimiento, en esa aceptación, comienza el verdadero camino hacia la sanación y la libertad. Capítulo 5. Depresión hereditaria, un legado familiar. El peso de la herencia es una carga silenciosa, un susurro persistente que se desliza a través de generaciones, dejando su marca indeleble en el alma de aquellos que se ven atrapados en su red. En mi familia, la depresión era el fantasma omnipresente que se sentaba en la mesa con nosotros. Un invitado no deseado que nunca se iba. Era una presencia que se transmitía de padres a hijos, con un legado oscuro que nadie pedía, pero todos recibían. Mi abuela, una mujer de semblante severo y ojos apagados, vivió su vida como si llevara una pena ancestral. Su depresión, aunque nunca mencionada en su voz alta, se manifestaba en su falta de interés por el mundo exterior, en su apatía hacia la vida. Era como si el peso del pasado la hubiera aplastado, robándole cualquier esperanza de alegría. No fue una mujer cruel, pero tampoco fue una mujer muy feliz. Su tristeza era un pozo profundo que no tenía fondo, y todos los que la rodeábamos éramos conscientes de ello, aunque nunca lo expresamos en palabras. Mi padre heredó esa misma melancolía, aunque en él se manifestó de manera diferente. Si mi abuela era la encarnación del desánimo, mi padre era un hombre de silencios prolongados, de miradas perdidas y de pensamientos oscuros. Durante años, lo vi hundirse en su propio abismo, incapaz de encontrar una salida. Pasaba días enteros en la cama, sumido en una especie de letargo que no era sueño ni vigilia, sino algo intermedio, una suspensión entre la vida y la muerte. La depresión lo consumía, lo envolvía como una niebla espesa que lo aislaba de todo y de todos. Crecí bajo esa sombra de esta herencia, consciente desde muy joven de que había algo en mí que no estaba bien. Era como si una semilla oscura hubiera sido plantada en mi alma al nacer, una semilla que crecía lentamente, alimentada por las historias no contadas y los silencios compartidos en mi familia. No sabía entonces que lo que sentía era depresión. Solo sabía que había una tristeza constante en mi interior, una sensación de vacío que no podía explicar. La primera vez que la depresión me atrapó fue en mi adolescencia, una época en la que debería haber estado descubriendo el mundo. Pero en lugar de eso, me encontraba cada vez más encerrado en mí mismo. Era como si una mano invisible me estuviera arrastrando hacia abajo, cada vez más profundo, hasta que ya no podía ver la luz. Intenté resistir, intenté luchar contra esa oscuridad, pero era una batalla desigual. La depresión era parte de mí, una herencia familiar que no podía simplemente desechar. Con el tiempo, la depresión se convirtió en una compañera constante, una sombra que siempre estaba ahí,
esperando el momento adecuado para envolverse alrededor de mi espíritu. Había días en los que sentía que podía controlar esa sombra, mantener la raya. Pero luego venían los días oscuros, aquellos en los que la niebla se hacía tan espesa que no podía ver más allá de mi propio dolor. Y en esos días comprendía lo que mi padre y mi abuela habían sentido, esa desesperanza abrumadora, esa sensación de estar atrapado en un ciclo sin fin. Pero había una diferencia entre ellos y yo. Mientras que mi abuela y mi padre aceptaron su depresión como un destino ineludible, yo me rebelé contra esa idea. Me negué a ser otro eslabón en la cadena de sufrimiento que había definido a mi familia durante generaciones. Sabía que no podía escapar de la depresión por completo, que siempre sería una parte de mí, pero también sabía que tenía la capacidad de cambiar mi relación con ella. No quería que la depresión definiera mi vida como la había hecho con ellos. Comencé a buscar respuestas, a intentar entender por qué la depresión parecía tan profundamente arraigada en mi familia. Me adentré en la historia de mis antepasados, en sus vidas, en sus luchas, y comencé a ver un patrón. La depresión no era cuestión de genética, sino también de circunstancias, de experiencias no resueltas que habían transmitido de una generación a otra. Mi familia había vivido un ciclo de dolor y sufrimiento que nunca se había roto, y la expresión era el síntoma más visible de este ciclo. Con ese entendimiento, me di cuenta de que la única manera de liberarme de la depresión era confrontar esas experiencias, esas historias no contadas. Tenía que enfrentar los fantasmas del pasado, no solo los míos, sino los de mi familia. Fue un proceso muy doloroso y difícil, pero también muy liberador. Al reconocer el peso de mi herencia, al darle voz a mi sufrimiento que había sido silenciado durante tanto tiempo, comencé a sanar. La depresión, aunque sigue siendo parte de mi vida, ya no tiene el mismo poder sobre mí. He aprendido a verla no como un enemigo, sino como un recordatorio de mi historia y de las luchas de aquellos que vinieron antes de que yo, en lugar de temerla, la aislaba. La he aceptado como una parte de mí, una parte que me conecta con mi pasado, pero no me define en mi futuro. He decidido romper el ciclo, ser el eslabón en la cadena que se atreve a cambiar, que se niega a aceptar el sufrimiento como un legado inevitable. Y así, mientras continúe este viaje, sé que la depresión siempre estará ahí, pero ya no camina delante de mí. Ahora la llevo al lado, como una compañera que he aprendido a entender y en cierto modo a respetar, porque al final, la depresión no es solo una enfermedad, sino una historia. Una historia que me ha sido entregada y que ahora tengo el poder de reescribir. Capítulo 6. El papel de la pareja, relaciones y sanación. En el vasto teatro de la vida, nuestras relaciones de pareja actúan como espejos, reflejando no solo nuestras virtudes y alegrías, sino también nuestras sombras más ocultas. Es en la intimidad compartida donde nuestras heridas más profundas se revelan con mayor claridad, donde nuestros miedos y anhelos, a menudo enterrados bajo capas de apariencias, encuentran una voz. En este sentido, la pareja no es solo un compañero en el camino de la vida, sino un co-creador en el proceso de sanación, un testigo silencioso y a la vez participante activo en la travesía hacia la integridad del ser. A lo largo de mis años, he aprendido que las relaciones no son meros accidentes del destino, sino encuentros predestinados que nos ofrecen lecciones valiosas, aunque las a menudo difíciles de aceptar. Cada pareja que ha pasado por mi vida ha dejado una marca indeleble. Ha traído consigo un conjunto único de desafíos y regalos y ha contribuido de manera inesperadas a mi proceso de sanación personal. Sin embargo, para entender el papel de la pareja en la sanación, es crucial reconocer primero cómo nuestras propias heridas moldean las dinámicas de estas relaciones. En mi caso, las heridas de la infancia, esas marcas invisibles de rechazo y abandono, ejercieron una influencia poderosa sobre cómo me relacionaba con mis parejas. Inconscientemente, esperaba que ellas llenaran los vacíos de mi pasado, que fueran el bálsamo que curara las cicatrices que la vida me había infligido. Buscaba en ellas la figura maternal que nunca sentí plenamente,
la validación que siempre había anhelado, y en ese proceso cargaba sobre sus hombros el peso de mis expectativas y mis carencias. Este enfoque, aunque comprensible, estaba destinado al fracaso. Ninguna persona, por más amorosa o comprensiva que sea, puede sanar las heridas que uno mismo ha enfrentado. Al esperar que mis parejas asumieran el rol de salvadoras, inadvertidamente las colocaba en una posición imposible, una posición que solo conducía al resentimiento, la frustración y, eventualmente, a la ruptura. Fue solo después de varias relaciones fallidas que comencé a darme cuenta de esta dinámica. Comprendí que el verdadero papel de la pareja es la sanación, no es el ser curado externo, sino el de un espejo que refleja de nosotros mismos que hemos evitado enfrentar. Al hacerlo, la pareja nos brinda la oportunidad de no evadir nuestro dolor, sino de verlo claramente, de aceptarlo y de comenzar el arduo pero necesario trabajo de sanación interna. En este contexto, que la pareja se convierte en un catalizador para el crecimiento personal, al desvelar nuestras vulnerabilidades, nos empuja a asumir la responsabilidad de nuestra propia sanación, a no depender del otro para nuestro bienestar emocional. En lugar de buscar en la pareja la solución de nuestras heridas, aprendemos a verla como una compañera en el viaje, alguien que camina a nuestro lado, que nos apoya y que nos desafía, pero que nos lleva a la carga de nuestras cicatrices. Este cambio de perspectiva, aunque profundo y no fácil de lograr, requiere un nivel de introspección y honestidad con uno mismo que puede ser doloroso, pero que es esencial para el crecimiento. Significa reconocer que nuestras parejas no están allí para arreglarnos, sino para acompañarnos en el proceso de autoexploración y de autodescubrimiento. Significa también aceptar que las relaciones, aunque hermosas y significativas, no están exentas de conflictos, y que estos conflictos son, en realidad, oportunidades disfrazadas para la sanación y el crecimiento. En mi propia experiencia, he visto cómo las relaciones de pareja pueden ser tanto fuentes de dolor como de curación. Han sido los terrenos mis heridas han sido expuestos, pero también donde he encontrado la fortaleza para enfrentar esas heridas, para trabajar en ellas y para comenzar el proceso de sanación. Cada relación, con sus altibajos, ha sido una lección en la importancia de responsabilidad emocional, en la necesidad de no proyectar nuestras heridas en el otro, y en la comprensión de que la sanación verdadera comienza en uno mismo. Así, la pareja se convierte en un compañero de viaje en el proceso de sanación, no como el curador, sino como un reflejo de un apoyo. Es alguien que, al igual que nosotros, está lidiando con sus propias heridas y desafíos, y que en esa lucha compartida encuentra la oportunidad de crecer y sanar junto a nosotros. La sanación en la pareja no es un destino, sino un proceso continuo, un baile delicado entre la independencia emocional y la conexión íntima, entre el amor propio y el amor compartido. Este proceso que descubriremos en las relaciones de pareja, lejos de ser la solución a nuestras heridas, son en realidad el terreno fértil donde esas heridas pueden ser vistas, aceptadas y finalmente sanadas. En este proceso, tanto el individuo como la relación misma emergen más fuertes, más conscientes y más profundamente conectados. Capítulo 7. El impacto del divorcio. Renacer desde la ruptura. El divorcio. Esa palabra que tantas veces tememos pronunciar es una ruptura que resuena como un eco profundo en las cavernas de nuestro ser. Es un acontecimiento que marca no solo el final de una relación, sino el comienzo de un viaje hacia lo desconocido, hacia un territorio donde las certezas se disuelven y las seguridades se desvanecen. Pero, paradójicamente, es en esa disolución donde puede encontrarse el germen de un nuevo comienzo, de un renacer que solo se manifiesta después de haber tocado el fondo más oscuro de la existencia. Mi propia experiencia con el divorcio fue una suerte de muerte en vida, un momento en el que sentí que todo aquello que había construido, todo aquello en lo que creía, se desmoronaba ante mis ojos como un castillo de arena devorado por las olas del mar. No fue simplemente la pérdida de una pareja,
sino la pérdida de una identidad que había estado intrínsecamente ligada a esa relación. Me había enfrentado a la tarea titánica de reconstruir no solo mi vida, sino a mí mismo desde las cenizas de lo que había sido. El divorcio, para mí, fue una herida abierta que tardó en cicatrizar. Una herida que expuso las frágiles y las vulnerabilidades que había intentado ocultar durante tanto tiempo. Al principio, el dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Cada rincón de la casa, cada objeto, cada recuerdo se convertía en un recordatorio lacerante de lo que había perdido. Me encontraba atrapado en una espiral de culpa, arrepentido de tanta desesperanza, preguntándome una y otra vez qué había hecho mal, cómo había llegado a ese punto y si alguna vez podría salir de ese abismo en el que me encontraba. Sin embargo, con el tiempo comprendí que el divorcio, aunque devastador, también ofrecía una oportunidad única para el autodescubrimiento y la transformación. En medio de la desolación, comencé a ver cómo el colapso de mi matrimonio no era solo un final, sino una puerta que se abría hacia un camino que hasta entonces había estado vedado para mí. Pero hacia el interior, hacia la exploración de esos aspectos de mí mismo que había descuidado en la seguridad aparente de la relación. El proceso de renacer desde la ruptura fue lento y doloroso, pero también profundamente revelador. Me di cuenta de que para reconstruirme debía primero despojarme de las capas de expectativas y proyecciones que había construido a lo largo de los años. Debía enfrentar la realidad de mi propia soledad, no como una condena, sino como una oportunidad para redescubrir quién era realmente. Más allá de los roles que había desempeñado en el matrimonio. El divorcio me obligó a confrontar mis miedos más profundos, esos miedos que habían estado ocultos bajo la superficie de la vida cotidiana. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a la soledad. Pero, al enfrentar esos miedos, también descubrí una fuerza interior que no sabía que poseía. Descubrí que aunque la ruptura me había despojado de mucho, también me había liberado de las cadenas invisibles que me ataban a una identidad que ya no me servía. Fue en ese proceso de enfrentamiento con el dolor y la pérdida donde comenzó mi verdadero renacimiento. Comencé a reconstruir mi vida, no desde las ruinas del pasado, sino desde la posibilidad del futuro. Cada día era un paso hacia lo desconocido, un paso que me llevaba más lejos de la identidad que había perdido y más cerca de la persona que estaba destinado a ser. Y aunque cada paso estaba cargado de incertidumbre, también estaba lleno de una nueva esperanza, una esperanza que surgía de la posibilidad de reinventarme, de crear una vida que fuera verdaderamente mía. Este renacimiento no fue un proceso lineal ni sencillo. Hubo días en los que el dolor volvía con toda su fuerza, en los que sentía que no había avanzado en absoluto, en los que la sombra de la pérdida amenazaba con envolverme de nuevo. Pero con el tiempo, esos días se hicieron menos frecuentes y la luz del nuevo amanecer comenzó a brillar con más intensidad. Comencé a ver el divorcio no como una tragedia, sino como una liberación, una oportunidad para vivir de una manera que antes no creía posible. Al final, el divorcio me dolía, pero con ganas de enfrentarlo, de aceptarlo como una parte integral de la vida. Me enseñó que aunque la ruptura es dolorosa, también es una oportunidad para reconstruirnos de un lugar de autenticidad y de verdad. Me enseñó que el amor, aunque no siempre dure para siempre, siempre deja una marca, una huella que nos recuerda que somos capaces de amar y ser amados, incluso después de haber experimentado la pérdida. Renacer desde la ruptura es, en última instancia, un acto de coraje. Es la decisión consciente de no permitir que el dolor nos defina, sino de utilizarlo como combustible para nuestra formación. Es la comprensión de que, aunque el camino hacia la sanación es largo y arduo, cada paso nos acerca más a las personas que estamos destinados a ser. Y es en ese proceso que descubrimos que el verdadero amor, el amor que perdura, es el amor que nos tenemos a nosotros mismos, el amor que nos permite reconstruirnos y renacer una y otra vez desde las cenizas de nuestras propias ruinas.
En este renacer, encontré una nueva paz, una paz que no dependía de la relación con otro, sino de la relación conmigo mismo. En esa paz descubrí que el divorcio, lejos de ser el final de mi historia, era el comienzo de un capítulo completamente nuevo, un capítulo lleno de posibilidades de crecimiento y de un amor más profundo y auténtico, tanto hacia mí mismo como a los demás. Capítulo 8. El poder de la vulnerabilidad. Hombres que lloran y hablan. En un mundo que durante siglos ha venerado la imagen del hombre como un pilar de fortaleza inquebrantable, la vulnerabilidad se ha visto relegada a las sombras, casi como si fuera un defecto, una grieta en la armadura que la sociedad espera que llevemos puesta. Sin embargo, en esa grieta, en esa fisura que muchos temen mostrar, reside una fuerza más profunda, más auténtica, que la mera fachada de invulnerabilidad. Hablar de vulnerabilidad en hombres es adentrarse en un territorio que ha sido ignorado, pero que es vital explorar la sanación y el crecimiento verdadero. La vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad. Es, en realidad, la forma más pura de coraje, porque abrir el corazón y exponer nuestras emociones más profundas requiere una valentía que supera con creces la fuerza física o la resiliencia estoica. Requiere de la capacidad de ser honesto, no solo con los demás, sino, lo que es aún más difícil, con uno mismo. Es un acto de revelación, de despojarse de las máscaras que hemos aprendido a llevar para encajar en un ideal de masculinidad que nos ha sido impuesto. En mi propia vida, aprendí que llorar, hablar y mostrar mi fragilidad no me hace menos hombre, sino más humano. Durante años cargué con la creencia errónea de que mis lágrimas eran un signo de fracaso, de que expresar mis miedos y ansiedades eran admitir una falta de control sobre mi vida. Y así, en lugar de enfrentar mis emociones, las enterré bajo capas de silencio y aparente indiferencia. Pero la realidad es que esos sentimientos no desaparecen, solo se acumulan, se enconan y eventualmente encuentran una manera de manifestarse, ya sea a través de la ira, la depresión o la desesperación silenciosa. Fue solo cuando permití llorar, cuando dejé esas lágrimas fluir libremente, ahí comencé a experimentar un tipo de liberación que nunca antes había conocido. Esas lágrimas no eran un signo de derrota, sino de aceptación de mi humanidad, de mis limitaciones, de mis miedos. Y en ese acto de llorar, de soltar lo que había llevado dentro de mí durante tanto tiempo, encontré una paz que había estado evadiendo. Llorar no me hizo débil, me hizo consciente, me hizo presente, me permitió sentir de una manera que había estado evitando durante tanto tiempo. Hablar también se convirtió en una forma de liberar el peso que llevaba. En nuestra sociedad, a los hombres nos enseñan que el silencio es una virtud, que mantener nuestras emociones guardadas es un signo de control y de madurez. Pero en ese silencio es, en realidad, una prisión. Al no hablar, al no compartir nuestras luchas internas, nos aislamos, nos desconectamos de los demás y de nosotros mismos. Hablar es romper el aislamiento, es tender un puente entre nuestra experiencia interna y el mundo exterior. Es permitir que otros vean lo que llevamos dentro, en ese proceso encontrar la conexión y el apoyo que necesitamos. Recuerdo el primer momento en que decidí hablar abiertamente sobre mis emociones. Fue un acto de desesperación, sí, pero también de esperanza, de que al compartir mi dolor, mi miedo, mi confusión, podría encontrar algo de alivio. Y lo encontré. No en respuestas o en soluciones mágicas, sino en la simple pero poderosa experiencia de ser escuchado, de ser comprendido, de saber que no estaba solo en mi lucha. Hablar no solo solucionó todos mis problemas, pero me dio la fuerza para seguir adelante, para enfrentar lo que venía con un corazón más ligero y un espíritu más decidido. La vulnerabilidad es, en su esencia, un acto de autenticidad. Es negarse a conformarse con los estereotipos que dictan cómo debemos ser, y en su lugar, abrazar la verdadera de quienes somos, con todas nuestras imperfecciones y fragilidades. Al permitirnos ser vulnerables, no solo sanamos a nosotros mismos,
sino que también damos permiso a otros para hacer lo mismo. Creamos un espacio donde la verdadera conexión puede florecer, un espacio donde no necesitamos fingir u ocultar, sino donde podemos ser completamente nosotros mismos. Hombres que lloran, que hablan, que se permiten ser vulnerables, están en realidad redefiniendo lo que significa ser fuerte. Están mostrando que la verdadera fortaleza no reside en la negación de nuestras emociones, sino en la capacidad de enfrentarlas, de vivirlas, de expresarlas. Están demostrando que la masculinidad no está reñida con la sensibilidad, de que no hay nada más valiente que ser honesto sobre lo que llevamos dentro. La vulnerabilidad es la llave que abre las puertas a una vida más plena, más conectada, más auténtica. Es el puente que nos lleva de la soledad a la comunidad, del dolor a la sanación y del miedo al amor. Y es, en última instancia, el acto más poderoso de todos. Es el de ser completamente humanos y de toda nuestra complejidad, con todas nuestras luces y todas nuestras sombras. Capítulo 9. El arte y la salud mental. La influencia del personaje en la vida real. El arte, en todas sus formas, es un reflejo de la condición humana, una ventana a nuestras más propias emociones, deseos y temores. En el vasto escenario de la vida, los personajes que creamos y encarnamos, ya sea en el teatro, el cine o la narrativa escrita, no son meras ficciones, sino extensiones de nuestra propia psique. Son espejos que nos devuelven una imagen distorsionada, pero reveladora de quiénes somos realmente. Sin embargo, lo que pocos reconocen es cómo esos personajes, esos seres imaginarios que habitamos temporalmente, pueden dejar una huella duradera en nuestra salud mental, en la construcción de nuestra identidad y en la forma en que navegamos por el mundo real. En mi experiencia, como actor, he descubierto que el proceso de sumergirse en un personaje es, en esencia, un viaje hacia lo más profundo de nuestro corazón. Para dar vida a un personaje no basta con aprender líneas de memoria o seguir las instrucciones del director. Se requiere un acto de inmersión total, de ceder partes de tu propia esencia al personaje, de permitir que su historia, su dolor y sus alegrías se entrelacen con las suyas. Es un acto de empatía extrema en el que el límite entre lo real y lo ficticio se vuelve difuso y el actor se convierte en el puente que une ambos mundos. Pero este proceso, aunque fascinante, también puede ser peligroso. Al habitar la vida de un personaje, al asumir sus conflictos y sus sombras, uno corre el riesgo de que esas sombras se adhieran a su propia alma. La línea entre la actuación y la realidad se vuelve borrosa, y las emociones que deberían ser transitorias se convierten en parte de nuestra psique. He visto cómo, al interpretar papeles oscuros e intensos, mi propio estado mental se ha visto afectado, como la melancolía de un personaje se ha filtrado en mi vida cotidiana, como los miedos que el personaje enfrentaba se convirtieron en mis propios miedos. Es en ese punto donde el arte de la salud mental se entrelazan de manera inseparable. El personaje que interpretamos no es solo una creación de la imaginación, es un reflejo de nuestras propias experiencias, nuestras propias luchas internas, y al darle vida le otorgamos poder sobre nosotros. Es por eso que el proceso de dejar ir al personaje al final de una actuación es tan crucial. No se trata solo de quitarse el vestuario y el maquillaje, sino de liberar nuestra mente y nuestro espíritu de la influencia de ese personaje que ha ejercido sobre nosotros. En el teatro de la vida, todos somos actores, todos interpretamos papeles, asumimos roles que, en mayor o menor medida, definen quiénes somos. Estos roles, sin embargo, pueden volverse una carga si nos aferramos a ellos con demasiada fuerza. Si permitimos que el personaje que interpretamos en nuestra vida diaria se convierta en una prisión, un lugar de expresión de nuestro ser. Es en ese punto donde la salud mental entra en juego, donde debemos ser conscientes de los límites entre el arte y la realidad, entre el personaje y la persona. El arte tiene el poder de transformar, de sanar, de liberar, pero también tiene el poder de consumirnos si no establecemos límites claros entre lo que es real y lo que es ficticio. He aprendido que, para proteger mi salud mental, es esencial cultivar un fuerte sentido de identidad, un núcleo interno que permanezca inalterado a pesar de los personajes que interpreto. Es importante recordar que, aunque el personaje puede
Habitarme temporalmente no define quién soy. Soy más de los papeles que interpreto, más que las historias que cuento. Sin embargo, este proceso no es sencillo. Requiere de una autoconciencia profunda, de una disposición a enfrentar las emociones que surgen durante la creación artística y a no permitir que nos dominen. Requiere también de un entorno de apoyo, de personas que comprendan la delicada danza entre el arte y la vida y que estén allí para ayudar a restablecer el equilibrio cuando el personaje amenaza con sobrepasar los límites. El arte, en su esencia, es una exploración de la condición humana, una forma de dar sentido a la experiencia de vivir, pero para que el arte sea verdaderamente sanador, debemos ser conscientes de sus efectos, tanto positivos como negativos, en nuestra salud mental. Debemos aprender a utilizar el arte como una herramienta para la introspección y la expresión, pero también a mantener una distancia saludable. No permitir que el personaje se convierta en una extensión de nuestras propias heridas no sanadas. En última instancia, la relación entre el arte y la salud mental es una relación de equilibrio. El arte tiene el poder de sacar a la luz nuestras emociones más profundas, de confrontarnos con aspectos de nosotros mismos de que de otro modo podríamos evitar, pero también tiene el poder de atraparnos en esas emociones, de hacer que nos indiquemos demasiado con los personajes que creamos o interpretamos. Encontrar el equilibrio entre la inversión en el personaje y la preservación de nuestra identidad es clave para mantener nuestra salud mental intacta. El personaje, con toda su complejidad y su humanidad, es una creación del arte, pero nosotros, como seres humanos, somos más que cualquier personaje que podamos interpretar. Al recordar esta verdad, podemos permitir sumergirnos en el arte sin perdernos en él. Podemos utilizar el arte como una herramienta para explorar nuestras emociones sin ser consumidos por ellas. En este equilibrio encontramos no solo la sanación, sino también la plenitud, la capacidad de ser nosotros mismos, tanto dentro como fuera del escenario de la vida. Es en este viaje entre el arte y la realidad, entre el personaje y la persona, donde realmente se encuentra la intersección entre la creatividad y la sanidad mental. Es un viaje que, si se emprende con conciencia y con cuidado, no solo enriquece nuestra vida artística, sino que también fortalece nuestra vida emocional, permitiéndonos ser más auténticos, más completos, más verdaderamente humanos. Capítulo 10. Espiritualidad y observación. Descubriendo el yo interior. La espiritualidad, ese vasto y misterioso océano en el que navegamos en busca de sentido, no es un concepto que pueda reducirse a doctrinas o rituales. En su esencia más pura, es un viaje hacia el interior, una búsqueda por desentrañar los secretos del ser y encontrar esa chispa divina que yace en lo más profundo de nuestra alma. Es un proceso de autoobservación constante, una danza delicada entre la conciencia y la existencia, donde cada paso nos lleva más cerca de la verdad de quienes somos realmente. En un mundo que nos arrastra hacia la superficie, hacia la distracción y el ruido, la autoobservación se convierte en un acto de rebelión, un entorno de profundidades donde reside nuestro verdadero yo. No es un proceso sencillo ni rápido, requiere paciencia, disposición y la valentía de enfrentar parte de nosotros que preferíamos ignorar. Pero es precisamente esa confrontación donde comienza la verdadera transformación. Es allí donde la espiritualidad deja de ser una idea y se convierte en una experiencia viva y palpable. Descubrir el yo interior es adentrarse en un territorio desconocido, un lugar donde las máscaras que llevamos día tras día se desvanecen, revelando la esencia desnuda de nuestro ser. Es en ese espacio sagrado, lejos de las expectativas y juicios externos, donde podemos comenzar a comprender quiénes somos en realidad, no quiénes creemos ser o quienes otros esperan que seamos, sino quiénes somos en lo más profundo, en ese núcleo inmutable que ha permanecido intacto a lo largo de los años y las experiencias. La autoobservación es el puente que nos conecta con ese yo interior. Es la práctica de mirar hacia adentro con ojos de compasión y curiosidad, de observar pensamientos, emociones y reacciones sin juzgar ni rechazar. Es un proceso de despojo, de liberarnos de capas de condicionamiento acumuladas a lo largo de la vida, hasta llegar al corazón de nuestro ser. En mi propio camino he descubierto que la autoobservación no es un acto pasivo, sino una forma activa de participar en nuestra vida. No se trata solo de observar lo que sucede, sino de hacerlo con conciencia despierta, con una mente presente, libre del pasado y de proyecciones futuras. Es estar presente,
completamente presente, con todo lo que eso implica. En este estado de presencia donde la espiritualidad cobra vida, porque la espiritualidad no es una fuga de la realidad, sino una inversión total en ella. Es aprender a ver la divinidad en cada momento, en cada respiración, en cada pensamiento. Es entender que el yo interior no es un lugar al que se llega, sino un ser que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocido. Este reconocimiento no ocurre desde la noche a la mañana, es un proceso continuo, una práctica diaria que requiere compromisos con la verdad de lo que somos, sentimos y pensamos. Permitir que la luz de la conciencia ilumine cada rincón de la mente, cada sombra, cada rincón oscuro, hasta que no quede nada oculto. La espiritualidad, entonces, se convierte en una fuerza transformadora, un camino hacia la libertad, porque al descubrir el yo interior nos liberamos de las cadenas de la ilusión, del ego y de las máscaras. Nos damos cuenta de que no somos nuestras emociones, pensamientos ni experiencias, sino algo más profundo, vasto y eterno. Ese yo interior es la chispa divina que nos conecta con todo lo que es, con la totalidad del universo, con el misterio mismo de la existencia. Y al descubrirlo, al conectarnos con él, encontramos una paz que trasciende el entendimiento, una paz que no depende de circunstancias externas, sino que emana desde lo más profundo del ser. En esa paz, en esa conexión con el yo interior, donde nos encontramos la verdadera espiritualidad, no en los libros sagrados ni en los rituales o ceremonias, sino en el silencio del corazón, en la inquietud de la mente. Allí descubrimos que la espiritualidad no se adquiere, siempre ha estado presente, esperando ser reconocido. La autoobservación es, por tanto, el camino hacia el reconocimiento, el medio para desvelar la verdad de lo que somos. Es el proceso de despertar a nuestra verdadera naturaleza, de recordar que somos, en esencia, seres espirituales viviendo una experiencia humana. En ese despertar, en ese recuerdo, encontramos la libertad, la paz y el amor que siempre hemos estado buscando. No fuera de nosotros, sino dentro de lo más profundo de nuestro ser. En ese yo interior que es, en última instancia, nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero hogar. Capítulo 11. La meditación como herramienta. Silencio y sanación. En el bullicio constante de la vida moderna, donde cada instante parece estar lleno de ruido y distracción, la meditación emerge como un faro de silencio, una invitación a regresar a nosotros mismos, ese santuario interior donde la paz y la sanación se encuentran esperando. La meditación no es una simple técnica ni un ejercicio pasajero, es un arte antiguo, una disciplina sagrada que ha sido practicada durante milenios por aquellos que buscan no solo la calma de la mente, sino también la plenitud del espíritu. El silencio en nuestra sociedad es algo que a menudo tenemos. Nos hemos acostumbrado tanto al ruido que hemos olvidado el poder curativo que reside en la quietud. Pero en la meditación, el silencio no es vacío, es plenitud. Es un espacio donde podemos encontrarnos cara a cara con nosotros mismos, sin las distracciones que nos desvían de lo esencial. En ese silencio, cada respiración se convierte en un acto de comunicación con el presente, cada latido del corazón en un recordatorio de nuestra existencia y cada pensamiento en una oportunidad para observar, aprender y soltar. La meditación, más que un refugio, es una herramienta poderosa para la sanación. A través de la práctica regular descubrimos que el silencio no es un enemigo, sino un amigo que nos ayuda a desentrañar los nudos de la vida que ha atado en nuestro interior. En ese espacio de quietud, las heridas comienzan a sanar, no porque las ignoremos, sino porque las enfrentamos con una conciencia despierta, con una mente libre de juicios y un corazón abierto. He encontrado en mi propio viaje que la meditación es un proceso de desapego. No se trata de escapar de los problemas o de buscar una paz artificial, sino de aprender a estar con lo que es, tal como es, sin resistencia. Es permitir que las emociones surjan y se desvanezcan como las olas del mar, sin aferrarse a ellas, sin identificarse con ellas. Al hacerlo, descubrimos que debajo de la superficie de la mente, en el fondo de nuestra conciencia, hay un océano de serenidad que permanece intacto, sin importar las tormentas que puedan azotarse en la superficie. Este desapego, sin embargo, no significa indiferencia. Es más bien una forma de amor incondicional hacia uno mismo. Es la comprensión de que no somos nuestros pensamientos, ni nuestras emociones, ni siquiera nuestras experiencias. Somos el testigo silencioso que observa todo lo que pasa, el espacio en el que todo sucede. En ese reconocimiento, encontramos una libertad que trasciende el sufrimiento, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que emana de lo más profundo de nuestro ser.
La sanación a través de la meditación no es un proceso lineal ni inmediato. Es una danza entre el silencio y el ruido, entre la mente y el corazón, la presencia y la distracción. Habrá momentos en los que la mente se resistirá, en los que los pensamientos parecerán incontrolables, en los que el silencio se sentirá abrumador, pero es precisamente en esos momentos donde la verdadera sanación comienza, porque la meditación nos enseña a ser pacientes, a ser compasivos con nosotros mismos, a aceptar que el camino hacia la luz interior no es siempre fácil, pero que cada paso, por pequeño que sea, nos acerca más a nuestro centro. En mi experiencia, he visto cómo la meditación puede transformar no solo la mente, sino también el cuerpo y el espíritu. Al aprender a estar en silencio, a escuchar el susurro de nuestra propia alma, comenzamos a liberar las tensiones acumuladas, las emociones reprimidas, los miedos y ansiedades que han estado guardados en lo más profundo de nuestro ser. Y en ese proceso de liberación, el cuerpo también comienza a sanar. Las enfermedades, que a menudo son manifestaciones físicas de conflictos internos no resueltos, encuentran alivio en la serenidad que la meditación aporta. El poder de la meditación radica en su simplicidad. No requiere de complicadas técnicas ni de largas horas de práctica. Basta con sentarse, cerrar los ojos y permitir que el silencio haga todo su trabajo. Es en la simplicidad del acto de estar presentes, de simplemente ser, donde encontramos la verdadera sanación, porque en ese estado de presencia total nos damos cuenta de que no hay nada que necesitemos cambiar, nada que necesitemos hacer. Todo lo que buscamos ya está aquí, en el silencio, en el ahora. La meditación nos invita a soltar las expectativas, a dejar de buscar fuera de lo que solo puede encontrarse dentro. Nos recuerda que la verdadera paz no se encuentra en el logro de metas externas, sino en el simple acto de estar presentes, de estar en paz con nosotros mismos, con todo lo que somos, con todo lo que no somos. En esa aceptación incondicional, en ese amor hacia nuestro ser completo, donde reside la verdadera sanación. Pero la meditación no es solo un acto de introspección, es también un acto de conexión. Al profundizar en nuestro propio ser, al encontrar la paz en el silencio, nos damos cuenta de que nos estamos separando del mundo, sino que somos parte integral de él. En la quietud de la meditación, sentimos la interconexión de todas las cosas, la unidad subyacente que une todos los seres. En esa comprensión, encontramos una compasión más profunda, no solo hacia nosotros mismos, sino hacia todos los que nos rodean. La sanación, entonces, se convierte en un proceso que no solo nos beneficia a nosotros, sino a todo el mundo. Porque cuando sanamos, cuando encontramos la paz en nuestro interior, irradiamos esa paz hacia el exterior, nos convertimos en faros de luz en un mundo que a menudo está envuelto en oscuridad, en agentes de cambio que contribuyen a la sanación colectiva. En última instancia, la meditación como herramienta de silencio y sanación es un viaje hacia el centro de nuestro ser, hacia el lugar donde la paz y la sanación siempre han estado esperando. Es un retorno al hogar, a la esencia de lo que somos, más allá de las máscaras, más allá de las ilusiones, más allá del ruido. En ese hogar, en ese espacio de silencio, esa presencia donde encontramos todo lo que hemos estado buscando, donde descubrimos que la sanación no es algo que se alcanza, sino algo que siempre ha estado dentro de nosotros, esperando ser descubierto en la quietud de nuestro propio corazón. Capítulo 12. Importancia de la soledad. Abrazando el silencio interno. En el vasto paisaje de la experiencia humana, la soledad se alza como un pilar fundamental, un espacio sagrado que, aunque a menudo temido y evitado, es en realidad un portal hacia la verdad más profunda de nuestro ser. En un mundo que celebra la compañía, el ruido y la constante interacción, la soledad ha sido injustamente relajada a la periferia de nuestras existencias, vista como una sombra a la que debemos escapar. Pero es precisamente en esa soledad, en ese silencio interno, donde encontramos el verdadero terreno fértil para el autoconocimiento, la reflexión y la paz. La soledad, lejos de ser una condena, es una oportunidad, una invitación a desconectar de las voces externas y escuchar la voz más auténtica de todas, la que reside en lo más profundo de nuestro interior. Cuando nos permitimos estar verdaderamente solos, sin las distracciones del mundo que nos rodea, comenzamos a descubrir aspectos de nosotros mismos que habían permanecido ocultos, enterrados bajo las capas de la vida cotidiana. Es en ese estado de soledad donde podemos vernos con claridad, sin las distorsiones que los demás proyectan sobre nosotros, y comenzar a entender quiénes somos en nuestra esencia más pura. En la quietud de la soledad, el silencio interno se convierte en un compañero fiel, un maestro que,
aunque a menudo ignorado, tiene mucho que enseñarnos. Este silencio no es el vacío aterrador que muchos temen, sino un espacio lleno de posibilidades, un lienzo en blanco sobre lo cual podemos proyectar nuestras más verdades profundas. Al abrazar el silencio interno, comenzamos a escuchar no solo los susurros de nuestra alma, sino también ecos de la vida que hemos vivido, decisiones que hemos tomado y los caminos que aún nos quedan por recorrer. La soledad nos invita a enfrentar nuestros miedos más profundos, a sentarnos con ellos, a observarlos sin juzgar y comprender que, en realidad, son sombras proyectadas por una mente inquieta. En la soledad, descubrimos que esos miedos no son monstruos invencibles, sino ilusiones que disipan cuando las miramos con los ojos de compasión y la aceptación. Al permitirnos estar solos, sin la necesidad de llenar cada momento con ruido o actividad, encontramos el valor para estar presentes con lo que es, tal como es, sin la urgencia de cambiarlo o escapar de ello. Es en esa aceptación en que este abrazo de la soledad y el silencio, donde comienza la verdadera sanación. La soledad no nos ofrece un espacio para procesar nuestras emociones, para liberar el dolor acumulado y para reconciliarnos con partes de nosotros mismos que hemos rechazado o ignorado. Es un tiempo de regeneración, de recarga, donde la mente y el espíritu pueden descansar de las demandas del mundo exterior y encontrar un equilibrio interno. Pero la soledad no es solo un espacio para la introspección, es también un portal hacia la creatividad, hacia la conexión con algo más grande que nosotros mismos. En la sociedad, las ideas fluyen sin obstáculos, las inspiraciones surgen de los más profundos y nos encontramos en un estado de apertura a lo nuevo, a lo desconocido. La soledad nos conecta con la fuente de nuestra propia creatividad, con ese manantial interno que solo puede ser descubierto en la inquietud y el silencio. Además, la soledad nos ofrece una perspectiva única sobre nuestras relaciones y nuestra vida en general. Al distanciarnos temporalmente del bullicio de la vida cotidiana, podemos ver nuestras relaciones con mayor claridad, entender las dinámicas que se desarrollan en ellas y tomar decisiones más conscientes sobre lo que queremos relacionarlos con los demás. La soledad nos permite ser honestos con nosotros mismos, reconocer nuestras propias necesidades y deseos y encontrar la fuerza para actuar en coherencia con ellos. La sociedad a menudo nos enseña a temer la soledad, a verla como una señal del fracaso o aislamiento. Pero la verdad es que la soledad es una elección poderosa, una afirmación de nuestra capacidad para estar bien con nosotros mismos, para ser autosuficientes en nuestro bienestar emocional. Es en esa soledad donde encontramos la libertad de ser quienes realmente somos y sin la necesidad de ajustarnos a las expectativas o juicios de los demás. Al abrazar la soledad, descubrimos que no estamos verdaderamente solos. Es en el silencio interno, en el cual encontramos una conexión profunda con la totalidad de la vida, con la esencia misma del universo. Sentimos la unidad que subyace a toda existencia y en ese sentimiento encontramos una paz que trasciende la soledad física. Nos damos cuenta de que, aunque estamos solos en nuestro viaje personal, estamos también interconectados con todo lo que es, con todas las almas que han caminado antes que nosotros y que caminarán después. La soledad, entonces, se convierte en un acto de amor propio, un tiempo que nos damos para nutrir nuestro espíritu, para escuchar nuestra propia voz y para reconectar con la fuente de nuestra propia sabiduría. Es un regalo que nos ofrecemos a nosotros mismos, un espacio sagrado donde podemos ser completamente, sin máscaras, sin pretensiones, sin la necesidad de ser algo para alguien más. En la soledad, somos simplemente nosotros y en esa simplicidad encontramos la verdadera grandeza de nuestro ser. La importancia de la soledad radica en su capacidad para transformarnos, para llevarnos a un lugar de profunda paz y autoconocimiento. Es un camino que, aunque solitario, está lleno de descubrimientos, de revelación y de una conexión más profunda con la vida misma. Es un camino que todos debemos recorrer en algún momento, porque es en la soledad donde encontramos las respuestas que buscamos, donde descubrimos la verdad de quiénes somos y donde finalmente abrazamos el silencio interno como el aliado más valioso de nuestro viaje hacia la plenitud y la libertad. Capítulo 13. Aceptación y rendición, el encuentro con la muerte y la nueva vida. En la vasta e insondable travesía de la existencia humana, pocos temas son tan universales y tan profundamente inquietantes como el de la muerte. Es la sombra constante que acompaña a cada uno de nuestros pasos, la única certeza en medio de un mar de incertidumbres. Sin embargo,
A pesar de su inevitabilidad, la muerte es para muchos un tema que se evita, se teme y se rechaza. Pero es precisamente en el acto de enfrentarla, de aceptarla y rendirnos ante su inudible presencia, donde encontramos no solo paz, sino una vida que trasciende las limitaciones de lo temporal y lo material. La muerte, en su esencia, no es solo el fin de la existencia física, es un símbolo profundo de transformación, de transición, de renacimiento. Cada muerte, ya sea literal o metafórica, nos invita a soltar a todo lo que hemos sido, a dejar atrás lo conocido y a abrirnos a lo más desconocido. En este sentido, la aceptación de la muerte se convierte en una puerta hacia una nueva vida, una vida que no está definida por el miedo, sino por la libertad. Aceptar la muerte no significa resignarse pasivamente a su llegada, sino más bien abrazar la realidad de que todo lo que existe está constantemente cambiando, en constante flujo. Es reconocer que la vida, en su núcleo, es un ciclo interminable de nacimientos y muertes, de comienzos y finales. Y en ese reconocimiento encontramos una liberación profunda, una liberación que nos permite vivir con mayor plenitud y autenticidad, sin el peso del temor constante al final. La rendición ante la muerte es, en este sentido, un acto de profunda sabiduría. No es una rendición en el sentido de derrota, sino una rendición en el sentido de entrega, de confiar en el proceso natural de la vida. Es dejar de luchar contra lo inevitable, dejar de aferrarnos a lo que ya no es, y permitir que la vida fluya a través de nosotros, con todas sus corrientes y mareas. En esta rendición encontramos una paz que no puede ser alcanzada a través de la resistencia o el control. El encuentro con la muerte, ya sea a través de la pérdida de un querido, de una enfermedad o de una experiencia cercana a la muerte, nos confronta con las preguntas que más fundamentales tenemos de la existencia. ¿Quiénes somos? ¿Qué significa realmente vivir? ¿Qué queda cuando todo lo demás se desvanece? Estas preguntas, aunque son incómodas, son esenciales para nuestro crecimiento espiritual. Nos obligan a mirar más allá de las experiencias y de nuestras apariencias, más allá de las ilusiones de permanencia y seguridad, y a confrontar la realidad de nuestra propia impermanencia. Pero en esa confrontación, en ese encuentro con la muerte, también encontramos una nueva vida, porque al soltar el miedo a la muerte, al aceptar su inevitabilidad, comenzamos a ver la vida con nuevos ojos. Cada momento, cada respiración, se vuelve un regalo precioso, una oportunidad para experimentar la belleza y el misterio de la existencia en su forma más pura. La muerte, lejos de ser un final trágico, se convierte en un recordatorio constante de la importancia de vivir plenamente, de no postergar lo que realmente importa, de amar con todo nuestro ser, de ser valientes en la búsqueda de nuestra verdad. Esta nueva vida que emerge de la aceptación de la muerte no está marcada por la desesperación o el nihilismo, sino por una profunda gratitud y un renovado sentido de propósito. Es una vida que no se aferra a lo superficial, que no se distrae de lo efímero, sino que busca lo esencial, lo eterno, en una vida vivida desde el corazón, desde la conciencia de que cada día es un regalo, de que cada encuentro es sagrado, de que cada experiencia es una oportunidad para crecer y aprender. La aceptación y rendición ante la muerte también nos enseñan la importancia del desapego. Desapego no como indiferencia, sino como forma de amar sin condiciones, de vivir sin la carga del miedo a la pérdida. Nos enseña a estar presentes, a disfrutar de cada momento sin la ansiedad de lo que podría venir después. Nos permite soltar las expectativas, las demandas y simplemente estar aquí y ahora, en completa armonía con la vida tal como es. En este estado de aceptación y rendición donde encontramos la verdadera libertad, una libertad que no está condicionada por las circunstancias externas, sino que emana de lo más profundo de nuestro ser. Es la libertad de ser quienes somos, de vivir con autenticidad, de amar sin miedo, de morir sin arrepentimientos. Es la verdad que surge cuando nos damos cuenta de que la muerte no es un enemigo a ser derrotado, sino un alivio de que nos guía hacia una vida más plena y significativa. El encuentro con la muerte, en última instancia, es un encuentro con nosotros mismos. Es una oportunidad para ver más allá de las máscaras que llevamos,
de las historias que nos contamos y de las ilusiones que nos aferran. Es una invitación a descubrir la esencia inmutable de nuestro ser, esa parte de nosotros que trasciende en el tiempo y el espacio, que permanece intacta en medio de los ciclos de nacimiento y muerte. Al aceptar la muerte, a rendirnos a su inevitable abrazo, descubrimos que la vida es mucho más vasta, más rica y más hermosa de lo que jamás habíamos imaginado. Descubrimos que la verdadera vida comienza cuando nos dejamos de temer a la muerte, cuando nos dejamos de luchar contra lo inevitable y cuando comenzamos a vivir con un corazón abierto y una mente libre. Es en este estado de aceptación y rendición donde encontramos la nueva vida, una vida que no está marcada por la supervivencia, sino por la plenitud, por la paz y por un amor que trasciende todas las formas y limitaciones. En el encuentro con la muerte, encontramos la puerta hacia la eternidad, no en el sentido literal, sino en el sentido espiritual. Es la inmortalidad de la conciencia, de la esencia, de ese yo interior que no puede ser destruido, que no puede ser tocado por el tiempo o la muerte. Al descubrir esa inmortalidad, encontramos el coraje para vivir plenamente, para amar sin reservas y para morir sin miedo, sabiendo que en cada muerte hay un nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva oportunidad para ser. Capítulo 14. Aprendiendo a vivir con autenticidad. Vivir con autenticidad es un acto de valentía, un compromiso inquebrantable con la verdad de nuestro ser. En un mundo que nos ofrece constantemente máscaras para llevar, roles que desempeñar y expectativas que cumplir, la autenticidad se convierte en un faro que guía nuestro camino, una luz que disipa las sombras de la falsedad y nos devuelve a la esencia de quienes realmente somos. Es, en última instancia, la realización de que la vida no se trata de conformarse a las normas externas, sino a ser fieles a nuestra naturaleza más profunda. A lo largo de esta travesía que hemos recorrido juntos, hemos explorado las profundidades de la mente y el espíritu, enfrentándonos a los miedos que nos retienen, abrazando la soledad que nos revela y aceptando las transformaciones que nos liberan. Cada paso en este camino nos ha acercado un poco más a la autenticidad, a la comprensión de que solo en la verdad encontramos la verdadera libertad. Vivir con autenticidad no es simplemente decir lo que pensamos o hacer lo que queremos en cada momento. Es algo mucho más profundo. Es estar en sintonía con la voz interior, esa guía silenciosa que siempre sabe cuál es el camino correcto, aunque a veces lo ignoremos o lo silenciemos con el ruido del mundo exterior. Es aprender a escuchar esa voz, a confiar en ella y a seguirla, incluso cuando el camino que nos señala es arduo o impopular. La autenticidad requiere de nosotros un coraje especial, el coraje de enfrentarnos a nosotros mismos en toda nuestra complejidad y contradicción. Es fácil caer en la trampa de la superficialidad, de las apariencias, de la conformidad. Pero vivir con autenticidad significa ir más allá de la superficie, despojarnos de las capas de condicionamiento que hemos acumulado y descubrir la verdad que subyace debajo de todo eso. Esa verdad puede ser incómoda, puede desafiar nuestras creencias más arraigadas, pero es precisamente en esa incomodidad donde encontramos el potencial para el crecimiento y la transformación. El camino hacia la autenticidad es un viaje interior, un proceso de autoexploración que requiere tiempo, paciencia y una profunda honestidad con uno mismo. No es un destino al que se llega de repente, sino un camino que se recorre paso a paso, cada día, cada momento. Es un compromiso con la verdad que debe renovarse constantemente, porque las tentaciones de la falsedad, del autoengaño, están siempre en mi propia vida, he comprendido y aprendido que la autenticidad es un acto de amor propio. Es reconocer que merecemos vivir de acuerdo con la verdad, que no necesitamos encajar en moldes que otros han creado para nosotros, que nuestra valía no depende de la aprobación externa, sino de nuestra propia autoaceptación. Vivir con autenticidad es, en esencia, un acto de respeto hacia uno mismo, una afirmación de que nuestra vida, tal como es digna de ser vivida plenamente, sin máscaras ni disfraces. Pero la autenticidad también tiene un poder transformador que va más allá de nuestra propia vida. Al vivir con autenticidad, nos convertimos en un ejemplo para los demás, en una inspiración para aquellos que luchan por encontrar su propia verdad,
Mostramos que es posible vivir de acuerdo con nuestros valores, que es posible ser verdaderamente nosotros mismos, incluso en un mundo que a menudo nos presiona a hacer algo diferente. Al ser auténticos, creamos un espacio donde otros también pueden serlo, donde la verdad puede florecer, donde las relaciones se basan en la honestidad y en la confianza, en lugar de la pretensión y el engaño. Sin embargo, vivir con autenticidad no significa que siempre será fácil. Habrá momentos de duda, de conflicto, de resistencia, tanto interna como externa. Habrá momentos en los que nos cuestionemos si realmente vale la pena, si no sería más sencillo conformarse, seguir la corriente, evitar el dolor de ser diferentes. Pero es en esos momentos donde la autenticidad muestra su verdadero valor, porque precisamente en la adversidad, en los desafíos, donde nuestra verdad se fortalece, donde aprendemos a ser resilientes, donde descubrimos el poder de vivir de acuerdo con nuestros principios sin importar las circunstancias. En última instancia, la autenticidad es un regalo que nos damos a nosotros mismos y al mundo. Es la decisión de vivir de una manera que es fiel a lo que somos, de expresar nuestra verdad sin miedo, de actuar con integridad en cada aspecto de nuestra vida. Y en ese acto de vivir auténticamente, encontramos una paz que no puede ser comprada, una satisfacción que no puede ser alcanzada a través de la conformidad. Encontramos el verdadero propósito de nuestra vida, que no es otro que ser quienes somos completamente, sin reservas, sin disculpas. Así, al concluir este viaje juntos, te invito a que te comprometas contigo mismo a vivir con autenticidad, a que te tomes el tiempo necesario para conocerte, para escucharte, para descubrir quién eres realmente. Más allá de lo que otros esperan de ti, a que tengas el coraje de ser tú mismo, en toda tu plenitud, en toda tu humanidad. Porque solo en la autenticidad encontramos la verdadera libertad, la verdadera paz y la verdadera felicidad. Recuerda que este camino, aunque a veces solitario y desafiante, es también el más gratificante. Porque al final del día, no hay mayor satisfacción que la de saber que has vivido de acuerdo con tu verdad, que has sido fiel a ti mismo, que has honrado la esencia de lo que eres. Y es esa verdad, en esa autenticidad, que has encontrado no solo la clave para vivir una vida plena, sino también el legado más duradero que puedes dejar al mundo. El ejemplo de una vida vivida con integridad, con coraje y con un profundo amor por la verdad.